Entonces, continuando, dentro de los motores, pues ya comentamos que tenemos una gama de motores. Dentro de los turborreactores, pues voy a tener el más usado es el turbofan. Voy a tener sus diagramas termodinámicos. ¿Qué le pasa a la presión? ¿Qué le pasa a la temperatura? ¿Qué le pasa a la velocidad en las diferentes etapas del propio motor? Por ejemplo, si nosotros hablamos de presión, si hablamos de presión, nosotros vamos a notar la gráfica. Y en la gráfica vamos a observar, si hablamos de presión, lógicamente la presión está en cero, va a ir aumentando ligeramente en la compresión. Cuando llegamos al compresor de alta, aumentamos drásticamente esa presión. Cuando entramos a la cámara de combustión, mantenemos una presión relativamente constante. Y cuando salimos de la cámara de combustión, la presión disminuye. Ahí aplicamos el teorema de Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión y viceversa. Si hablamos de temperatura, en este caso, en la admisión entramos con baja temperatura porque el motor traga aire y normalmente el aire viene frío. Conforme entremos, pues cuando estemos en la cámara de combustión es donde aumentamos la temperatura y en la turbina empezamos a disminuir la temperatura. Si hablamos de velocidad, pues va a ser lo contrario a la presión, ¿no? En este caso, la velocidad se mantiene constante en el compresor, después disminuye y aumenta en la combustión y después se mantiene constante. Entonces, tenemos cierto comportamiento con los tres parámetros físicos, presión, temperatura y velocidad en el motor turborreactor. Entonces, ¿qué ventajas vamos a tener al final de cuentas? Recordemos que los aviones han evolucionado de motores de turbohélice a motores turborreactores. Entonces va a haber ventajas, ¿no? Y también desventajas. ¿Qué ventajas tenemos? Pues los aviones vuelan a mayor velocidad, tenemos mayor conectividad. ¿Qué desventajas? Pues tenemos un alto costo. ¿Qué ventaja tenemos? Mayor vida útil. El overhaul se hace a las 5,000 horas. Desventaja en los motores recíprocos, pues tenemos que hacer mantenimiento más seguido. Hay ruido excesivo. El ruido es un contaminante. En este caso, hay unas ciudades en el mundo que si los motores emiten ciertos decibeles, no están autorizados a aterrizar. ¿Saben? Ya también en Iztapalapa lo estamos tramitando, ¿no? Para que cuando se escuche el ruido de los motores, prohíban los vuelos sobre Iztapalapa, ¿no? Pero, por ejemplo, Montreal, Quebec, son ciudades que a ciertas horas no pueden volar los aviones, porque ellos quieren dormir. Abatimiento de ruido, se le llama. Entonces, por ejemplo, Aeroméxico en ocasiones tiene que demorar sus vuelos para que aterrice a la hora que pueden hacer ruido. ¿Sale? Hay zonas. Entonces, el ruido es un contaminante. Entonces, si utilizas motores recíprocos, pues vas a hacer mucho ruido. Si los propios turborreactores hacen ruido. Tenemos ventajas, simplificación del sistema en la aceleración, menor peso, mayor potencia, menor vibración. Desventajas, alto costo, ruido excesivo, susceptible a dañarse, alto consumo de combustible. Los motores recíprocos requieren pistas de mayor distancia, ineficiencia a bajas velocidades, ¿sale? Entonces hay ventajas y desventajas entre motores alternativos recíprocos y motores turborreactores, ¿sale? Los motores turborreactores son susceptibles a los daños por objetos extraños, el famoso POT, ¿no? Es el Foreign Object Damage, ¿vale? Entonces, una de las tareas de mantenimiento es que si nosotros llegamos a plataforma, debemos de checar la plataforma, que no haya piedritas, tornillos. ¿Por qué? El principal culpable de los FOTs son los mecánicos. Dejan tornillos, pinzas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues, eso puede ser ingestado por el motor. Y pueden dañar los álabres y esto nos genera pues, altos costos, ¿no? Vamos a tener el turbochaff. Aquí vean, el turbochaff es una turbina de gas que impulsa un mecanismo reductor para mover una hélice. Aquí veamos, tú dices, ¿tiene hélice? Ah, ¿es un motor de combustión interna alternativo? No, es un motor turborreactor con hélice.
turbocharged. Pero el turbocharged no es de helicóptero. Sí. Pero es de... Bueno, aquí pusieron un Aeromar, lo vamos a quitar. Este es turbohélice. Este es turboprop y este es turbocharged. ¿Sale? Turbocharged hace referencia que damos turbocharged es potencia en eje. ¿Dónde nos interesa la potencia en eje? En los helicópteros. ¿Sale? Entonces ahí obtenemos una eficiencia en la potencia del eje. En este caso, generamos esa fuerza para poder levantar el helicóptero. Es un turbocharged. El turbocharged, pues, tenemos una transmisión que hace que nosotros podamos mover, ya sea en este caso para ponerlo como un tipo de helicóptero, o también lo podemos poner como una hélice normal, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí vamos a tener el turbocharged. Aquí aparecen otras configuraciones. Tenemos platos reductores. Los platos reductores son los que disminuyen la rotación en el giro de la propia hélice. Ahora sí tengo los turbohélice. Los turbohélice acoplan una hélice para generar tracción. ¿Vale? Entonces aquí pues, ponemos el ejemplo del ATR-42 o ATR-72, según sea el caso. Los aviones de Aeromar. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene un avión que utiliza turbohélice? Normalmente las turbohélices las ponen intencionalmente enfrentito del ala. Si ponemos una hélice enfrente del ala, vamos a generar mayor sustentación. Un ATR, la gente se espantaba, decía, no, yo no vuelo en ese avión. Antes Aeromar, cuando existía, hacía vuelos compartidos con Aeroméxico. Llegabas a Aeroméxico, le decías, yo quiero volar a Morelia. Aeroméxico, pues sí, yo te vendo el boleto. Y ya el pasajero llegaba y le decía, súbase al ATR. No, pero si yo compré en Aeroméxico, yo quiero un avión grande, eso me da miedo. Y muchos no se subían. Yo trabajé en Aeromar. Me tocó ese caso. ¿No conociste al ingeniero Lima? ¿Quién? ¿Javier Lima? No, No lo conocí. no me acuerdo. Ese era director y duró todo el tiempo que quitaron, ¿no? No me acuerdo. Ya estoy viejito, ya se me olvidó. Pero vean, este ATR despegaba en pistas de 300 metros. Entonces es un avión que era eficiente. Y bueno, decía que era de perfecto regional. Regional. Por ejemplo, cuando Aeromar quebró, dejó sus rutas. En algún momento Aeromar volaba a Piedras Negras, pero es una pista pequeña. Y pues el presidente se le ocurrió decir, pues la nueva mexicana que agarre las rutas de Aeromar, que vuela a Piedras Negras. Pero la nueva mexicana al principio volaba en 737. Entonces hay aviones que en pistas pequeñas no despegan, ¿sale? Entonces este Aeromar era un avión que despegaba en pistas pequeñas. El ATR, el turbohélice, es un motor que nos ayuda para poder generar, en este caso, dependiendo de la aerodinámica, despegues en pistas pequeñas. ¿Sale? Tenemos el turbocharged. El turbocharged es utilizado en los helicópteros. Nos interesa obtener empuje. ¿Vale? El turbocharged. Vamos a hablar de la alta derivación. La alta derivación estamos hablando de un motor turbofan donde tenemos el flujo primario y el flujo secundario. Entonces, la alta derivación es el alto porcentaje que dejamos al flujo secundario. ¿Sale? Entonces, aproximadamente tenemos un 20% que entra al core, al núcleo, y otro 80% que se va a la derivación, que es el flujo secundario. Normalmente los turbofan trabajan con ese tipo de derivación. ¿Qué otros tenemos? Tenemos el turbofan y turbofan de alta derivación, ¿no? ¿Sale? Tenemos algunos otros tipos de motores como el JATO, Jet Assisted Takeoff. Es una variante del motor tipo rocket. ¿Qué factores varían el empuje? La velocidad, la altitud, temperatura, presión atmosférica, revoluciones, temperatura de descarga de los gases,
humedad del aire, eficiencia térmica. De estos parámetros, hay unos parámetros que ya son constantes en el motor. Por ejemplo, la temperatura de gases de escape cuando diseñas un motor, pues en promedio él va a tener una temperatura nominal. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces es una constante temperatura de gases de escape. Las revoluciones del motor también es una constante, que ya viene de fábrica. ¿La humedad es una constante o es una variable? Constante, siempre hay una misma humedad. No, es una variable porque depende de la atmósfera. ¿La altitud y la temperatura es una constante o es una variable? Es una variable porque en ocasiones vamos a despegar en México y en ocasiones vamos a despegar en Acapulco. Entonces tenemos diferente altura y lógicamente hay diferente temperatura. ¿La velocidad es una constante o es una variable? Es una variable. ¿Por qué? Para obtener cierto levantamiento requerimos cierta velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero sacar un peso de 74,400 kilogramos de un 737, ¿a qué velocidad tengo que despegar? Pues debo de hacer cálculos de velocidades características. B1, BR y B2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? ¿Por qué? Porque a cierta velocidad obtengo cierto empuje y a cierto empuje saco cierto peso. ¿Cuál es la fórmula del empuje? Coeficiente de levantamiento por un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, a cierta velocidad hay cierto empuje y para cierto empuje sacas cierto peso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos son los factores que van a variar a nuestra aeronave, a nuestro motor y lógicamente a cierta variación de empuje de nuestro motor, pues vamos a obtener cierto rendimiento. Causas que varían el empuje, ¿sale? Tenemos en la línea de las Ys, empuje, y en las líneas de la X, velocidad, airspeed, ¿sale? Entonces, turboprop, turbofan y turboeje y motor recíproco. El amarillo, nosotros vamos perdiendo empuje entre aumentemos, ¿qué? La velocidad. Turboprop. Vemos la línea naranja. Nosotros vamos perdiendo empuje conforme, ¿qué? Aumentamos la velocidad. Turbofan. Conforme aumenta la velocidad, ligeramente pierdes empuje, ligeramente. Turbojet. Ligeramente pierdes empuje. Entonces, el más óptimo que se mantiene en una media es el turbofan. Entonces, por gráfica nos conviene el turbofan, es el más eficiente. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, pero ahora estamos hablando de altitud. Fíjate, si tú estás en Acapulco, ¿qué altitud tienes en Acapulco? Creo que estás a 5 pies. ¿Sale? 5 pies. 5 pies. En Acapulco, pues obtendrías un empuje de 15,000 libras en Acapulco, 5 pies. Pero estamos en México. ¿México a cuántos pies está? Vamos a decir, bueno, aquí son 5 pies. Bueno, aquí puse 5, pero aquí nos dice que es por 1000. Realmente 5 pies sería aquí, ¿no? En una rayita que apenas se vería. Estaríamos aproximadamente en 17,000 libras de empuje a 5 pies en Acapulco. ¿Estamos de acuerdo? A ver, a 7,000 pies, aquí donde está la flechita. 7,000 pies. 7,000 pies, ¿dónde está la flechita? 7,000 pies. ¿Qué empuje tienes?
como 13,000 pies, 13,000 libras, que digan. Entonces, a 7,000, que es la elevación de la Ciudad de México, tú sacas un empuje de 13,000. Y en Acapulco sacas un empuje de 17,000. ¿En dónde sacas más peso? ¿En Acapulco o en México? Ahora analicemos, esto es por gráfica. ¿Okay? Los ingenieros les gustan las gráficas, ahí está la gráfica. Analicemos de forma común. ¿Por qué en la Ciudad de México hay menos empuje que en Acapulco? ¿Cuál es la diferencia? La altura, pero que hay, bueno, no, vamos a decirlo así bien. No es altura, es elevación. Elevación. Entonces, ¿qué factor produce que tengamos menos empuje en un motor? ¿Qué factor atmosférico? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo que en Acapulco estamos en una elevación más baja? Entonces tenemos más capas de aire. Entre más capas de aire hay más partículas de aire. Hay más densidad de aire. El motor traga aire. Entre más partículas tengas, más empuje genera. En la Ciudad de México, pues estamos más elevados, una elevación más alta, pues hay menos partículas de aire. Entonces traga menos aire, pues saca menos. Nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando te vas al Popocatépetl, ¿alguien ha intentado subir el Ixtla? No. Yo fui al Ixtla y una vez me llevé a mi hija. Y le empecé a contar esto de la presión. Y buenos días. Hubo un punto donde, la verdad, empiezas a caminar y sientes que te falta el aire. Y es normal, ¿vale? Entonces mi hija no dijo que le explotaban el pulmón. Pero es algo que tú sientes. ¿No? Exacto. ¿Sale? Entonces, en niveles altos, pues falta menos aire. ¿Vale? Entonces, esta es una gráfica que nosotros vamos a tener. Ahora vamos a ver el HP contra libras y temperatura. Aquí tenemos diferentes tipos de motores. JT8D, Pratt & Whitney 2037, Pratt & Whitney 40,000, J58, J79. Y vean en qué puntos se encuentran de rendimiento contra temperatura. Es una gráfica vieja porque no tiene motores nuevos como el LEAP o como el CFM56. Entonces solamente la vamos a poner como referencia. Aquí tenemos otra gráfica en el cual también vamos a obtener ciertas eficiencias de los propios motores en referencia al bypass radio y el rendimiento de los motores turbofan, Ranger, Scranger, y pues siempre vamos a obtener que el mejor resultado lo va a obtener el famoso turbofan. ¿Vale? Entonces el turbofan va a tener sus elementos esenciales que ya comentamos, el fan, compresores, cámara de combustión y turbinas. ¿Sale? Tenemos una derivación en los ductos y también vamos a tener ductos subsónicos y supersónicos como en el Conco. ¿Vale? Esas características van a generar ciertos rendimientos en aeronaves de flujo dividido, como este avión caza. Y vamos a tener nuestro motor de abanico, el JT8D. ¿Sale? Tipos de compresores, tipos de cámara de combustión y las etapas. Recordemos, una etapa ya sea de compresor o de turbina, aquí nos dice, se denomina etapa, y no nos confundamos que era la duda, ¿no? Cuando nosotros hablamos ciclo Brayton, maneja 4 etapas. Admisión, compresión, combustión y esas son etapas termodinámicas. Estas son etapas físicas. Etapas de compresor o etapas de turbina. Se denomina etapa a cada uno de los discos a la vez e impulsores centrífugos que componen a una de las secciones del compresor.
Una etapa es una parte rotora y una parte estatora. ¿Sale? Esa es una etapa. Una rotora y una estatora. ¿Sale? Entonces, tenemos carcasa del compresor y elementos guías del propio compresor. Entonces, vamos a hacer un break. ¿Dudas, preguntas, traumas?